Buenos días, continuamos con la unidad número 10 del costeo directo y la adopción de decisiones. En esta unidad nosotros vamos a ver desde un principio, ¿sí? Lo que veníamos trabajando hasta ahora era por el modelo de costos completos o modelo por absorción, o también lo van a encontrar como full costing, ¿sí? Donde podemos ver que desde los orígenes históricos solamente se tenía en cuenta, ¿sí?, dos costos que eran de importancia, que eran los de materiales y los de mano de obra directa, llamados en ese momento costos primos, que eran los únicos que se podían inventariar. Luego, a través del tiempo, las organizaciones requirieron otro tipo de información y surgió el concepto indirecto de fabricación, ¿sí?, lo cual hizo notable la diferencia entre lo que eran los costos de producción fijos y los variables. Las organizaciones siguieron necesitando mayor información, con más especificidad, y entonces surge la necesidad de preparar informes que brinden información para la toma de decisiones y para la planeación a largo plazo. Recién en los años 30 es cuando surge la alternativa de un costeo absorbente y el costo variable o directo, que ustedes se van a encontrar con que también está mal llamado directo. ¿Por qué? Porque un costo directo es el que se va a identificar con el producto en sí, con el departamento o la función, y en los costos directos, el producto, tenemos tanto costos fijos como variables. Entonces sería inadecuado llamarlo de esa forma, porque en el direct costing solo el producto incluye costos variables. En cuanto a los fundamentos del costeo variable, ¿sí?, podemos analizar que los puntos fundamentales son el análisis del costo para poder obtener la rentabilidad por producto y el control de gestión, y la asignación del costo para llegar a una adecuada valoración de los inventarios. En el costeo variable, para evaluar esos inventarios, solo se van a considerar los costos variables, porque afirma que los costos fijos se relacionan con la capacidad instalada, pero nunca con el volumen de la producción. El hecho de que nosotros podamos contar con una determinada capacidad instalada genera obviamente costos fijos, independientemente del volumen que se produzca, y van a permanecer constantes en un periodo determinado, por lo que nosotros, al utilizar este método, solo se incluyen los costos variables en el costo del producto y los fijos deben ir a los costos del periodo. La comparación de los costos del periodo con los costos del producto. Acá nos referimos a que bajo este sistema de costeo, los costos del periodo se van a definir como los costos para mantener un determinado nivel de capacidad para producir y vender. Esto puede considerarse como fijos o costos también de capacidad, se los suele llamar, y no van a variar con los cambios del volumen a corto plazo. Ahora, los costos del producto en sí son aquellos costos que son directamente responsables del rendimiento dentro de una estructura de una capacidad estipulada, y son tanto variables como eliminables, porque obviamente en el caso de que yo no produzca, no voy a incurrir en ese tipo de costos. Ahora, podemos ver también que la segregación de todos los costos en las clasificaciones de costos del periodo, costo del producto, va a depender de las características básicas del costo y también de la política administrativa y del uso que la empresa piense darle a ese tipo de información. O sea, va a segregar los costos en función a sus necesidades. Nosotros podemos tener una comparación entre lo que es el costeo absorbente y el costeo directo, siempre considerando que no en todos los periodos de producción se va a producir lo mismo y se va a vender. Entonces, de la comparación surge que en el costeo absorbente o costeo completo, los costos fijos se van a distribuir entre las unidades producidas, mientras que en el costeo directo van directamente a costos del periodo. Acá vamos a ver que cuanto más se aleje en el tiempo la producción de la venta, más diferencias va a haber entre un método y el otro. ¿Por qué? Porque en el costeo absorbente nosotros vamos a incluir todo en el activo, es decir, primero tengo que activar eso y va a ir el resultado en el momento que se venda, y distinto es en el modelo de costeos directo, donde una vez que se produce ya se afecta el resultado del periodo por los costos fijos que van directamente ahí.
En cuanto a la evaluación de inventario, en el modelo de costeo absorbente tenemos costos fijos más costos variables, es decir, que en un determinado momento el inventario puede llegar a ser mayor que en el costeo directo. ¿Por qué? Porque este contempla solo los costos variables. En cuanto a las utilidades, también las mismas van a variar teniendo en cuenta lo que dijimos hoy de el periodo en el que se encuentre. ¿Por qué? En el costeo absorbente, cuando el volumen de la producción en un periodo supere al volumen de ventas, las utilidades van a ser mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese periodo va a estar todo activado, pero como todavía no se vendió, entonces no va a impactar en el resultado. Ahora, en el costeo directo va a ser contrario, es decir, cuando el volumen de la producción, ¿sí?, sea menor al volumen de ventas, la utilidad en ese caso recién va a ser mayor. Y ambos métodos van a tener iguales utilidades cuando los volúmenes de producción y los volúmenes de ventas sean iguales. ¿Qué podemos decir de las ventajas del sistema de costeo variable? En este caso, ¿sí?, tenemos que este sistema se concentra principalmente en el margen de la contribución, que es el exceso de las ventas sobre los costos variables, y también nosotros podemos expresarla en porcentajes, y ahí se va a llamar índice de contribución. Va a proporcionar también datos muy valiosos para la toma de decisiones que sean a corto plazo. La preparación de los estados de resultados me va a permitir a mí identificar cuáles son las áreas críticas que van a afectar a los costos, y para lo cual me va a permitir tomar decisiones y se va a basar en un margen de contribución. Va a poseer ventajas específicas para la evaluación de las actuaciones de los distintos sectores que generan ingresos para la empresa. Va a tender a eliminar las fluctuaciones de los costos, así como también va a facilitar una evaluación de inventarios considerando solo los costos variables, porque va a ser más fácil, y también suministra un mejor presupuesto de efectivo, debido a que normalmente los costos variables implican desembolsos en un corto plazo. En cuanto a las críticas del sistema del costeo variable, tenemos que se dice que, algunos autores dicen que es impropio que se elimine los costos fijos de los inventarios de producción en proceso y productos terminados, porque cuanto mayor es la cantidad de costos que se puede incluir en un producto, que la medición, digamos, de ese producto será mejor, será más real. Y que aunque los costos directos son necesarios para poder tomar decisiones, para poder fijar precios a corto plazo, este método lo que va creando es una tendencia a dejar de lado los costos fijos mediante el precio del producto, ya que la continuidad a largo plazo va a depender de esa reposición de los activos. En este método tenemos que tener en cuenta la determinación de costos fijos y costos variables. Cuando nosotros hablamos de esto, podemos encontrarnos con los costos fijos, ¿sí?, que son aquellos que no van a variar con los cambios en el volumen de la producción, ¿sí? Su importe va a permanecer estable cualquiera sea el volumen de producción. Tenemos como ejemplo los arrendamientos que podamos pagar o los cánones, ¿sí?, de acuerdo a la actividad. En cuanto a el gráfico, ahí podemos ver, ¿sí?, en el gráfico de la izquierda, que se mantiene totalmente fija la curva de los costos en línea recta. En cuanto a los costos variables, estos costos son aquellos que van a variar directamente en cuanto al volumen de la producción, y como se ve en el gráfico, ¿sí?, teniendo en cuenta, se van a ir incrementando a medida que incremente el volumen de las mismas. En cuanto a los costos semifijos, no varían directamente con el volumen de la producción, pero varían su importe global al alcanzarse determinados volúmenes de producción. ¿Con qué nos estamos refiriendo a esto? Con mano de obra específica, por ejemplo, los capataces. Es decir, nosotros en el gráfico podemos observar que tenemos la mano de obra quizá de un capataz que puede hacerse cargo de 10 operarios para un determinado volumen de producción. Superada esa fase de ese determinado volumen de producción, si se incrementa, se va a necesitar contratar otro capataz, ¿sí?, para poder administrar o tener bajo su dependencia 10 operarios más. Y así sucesivamente, por esto estos son costos semifijos.
En cuanto a los costos semivariables, ¿sí? Van a estar integrados por una parte fija que va a permanecer constante con respecto a los cambios en el volumen de la producción y la otra parte que va a ser variable, que va a variar directamente con dicho cambio. Tanto en el gráfico podemos ver, y es el ejemplo también de un viajante que puede llegar a cobrar una parte fija y la otra parte va a ser variable en función de las comisiones, ¿sí? En función del volumen de la producción y de lo que venda. En base a este método, tenemos método para poder separar los costos fijos y los costos variables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa dispone de información de periodos que son inmediatos anteriores sobre ese volumen de producción y sobre el importe de los costos, y para poder tratar de estudiar en base a esto el comportamiento de los costos. Nosotros, para poder hacer este análisis, tenemos un método gráfico, el método de los mínimos cuadrados y el método de los valores extremos. En el método gráfico es bastante elemental y me va a permitir llegar a una solución poco rigurosa, ¿sí? Pero me va a servir para dar una idea de los costos fijos como variable en un primer momento, de acuerdo a una cierta experiencia disponible. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Es representar los datos tomando como el eje de las ordenadas, ¿sí? En las Y, el costo correspondiente, y en el de las abscisas, el volumen de la producción. Después lo que vamos a hacer es trazar una línea recta que va a pasar por todos los puntos. Los costos fijos, ¿sí? Nosotros vamos a saber cuáles son porque es donde se va a cortar, donde corta la recta al eje de las ordenadas. Y los costos variables los vamos a poder calcular tomando cualquier volumen de producción. Ahora, el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Es más bien un método matemático, ¿sí? Nosotros la recta que obtenemos por ese método gráfico también lo podemos obtener de esta forma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero hay que realizar un método gráfico que se llama gráfico de dispersión o nube de puntos, que también va a servir para hallar el comportamiento de esos puntos y va a representar una relación entre las variables. En este caso van a ser los costos y el volumen de la producción. Una vez realizado ese gráfico de dispersión, lo que se hace, se pasan infinitas rectas por los mismos, pero hay que hallar la recta que pasa por la mayor cantidad de puntos o la que pasa más cerca, ¿sí? Posible de todos los puntos. Ese método de los mínimos cuadrados nos va a permitir encontrar esa recta y ahí tenemos una ecuación, la función va a ser igual a y, que es igual a a más b por x, donde nosotros reemplazamos y me va a quedar que voy a tener con los costos totales van a ser igual a los costos fijos más los costos variables por las cantidades producidas. Siguiendo con los métodos que tenemos para la determinación de costos fijos y variables, vamos a los valores extremos. Este método, ¿sí? Es tanto el gráfico como el método de los mínimos cuadrados se apoyan en una serie de relaciones, ¿sí? Entre los volúmenes de la producción y el costo que se quiere dividir. Este método, ¿sí? De los valores extremos solamente va a tener en cuenta el comportamiento de esos costos para dos situaciones que se den en forma extrema de volumen de producción y suponiendo que estos dos puntos, ¿sí? La relación funcional que va a ligar estos costos y al volumen de producción va a ser lineal. Nosotros podemos observar en el gráfico, ¿sí? Que tomando las ordenadas en el costo y en las abscisas las cantidades que se van a producir y llegamos a obtener el punto del segmento AB de esos puntos extremos, al unir los puntos A y B correspondientes a los valores extremos. Ahora, si nosotros prolongamos este segmento hasta el eje de las ordenadas, entonces ahí podemos ver dónde van a estar, en esa intersección van a aparecer los costos fijos. También de ahí trazamos esa línea, ¿sí? Y podemos ver cuál es la componente variable, que va a estar dada también por los puntos A y B, y la componente fija que va a aparecer desde la línea recta que acabamos de trazar como costos fijos. Siguiendo con el programa, nos encontramos con el costeo directo perfeccionado, que como su nombre lo indica, es un perfeccionamiento del método que estuvimos viendo hasta el momento. Este modelo de costeo directo perfeccionado, ¿sí? Es porque se amplían las posibilidades para poder analizar la rentabilidad correspondiente a los centros de actividad. Este método, ¿sí? Básicamente
analiza resultados en márgenes brutos y márgenes netos, ¿sí? Y nosotros podemos ver que hay una distinción entre lo que es las cargas fijas, ¿sí? Los costos fijos del periodo y los costos fijos propios de los productos, centros de actividad o por líneas. Acá hace una diferenciación con respecto al anterior método, ¿sí? Porque los va a distinguir entre costos directos e indirectos que no habíamos visto en el costo directo o full costing. En este caso tenemos los costos directos variables, ¿sí? Que son directos porque se van a referir y van a afectar directamente al volumen de la producción y al volumen de la venta, ¿sí? Y son variables, ¿por qué? Porque van a variar en la misma proporción y el sentido que el volumen de la producción. En cuanto a los costos indirectos variables, ¿sí? Porque a pesar de que varían, como dijimos anteriormente, en función a la producción, ¿sí? Lo que va a pasar acá es que no pueden identificarse con ninguno de ellos, ¿sí? Por lo que va a ser necesario que utilice alguna clave de reparto para la imputación a los productos, como vimos en las unidades pasadas. A su vez, los costos indirectos fijos, ¿sí? Son los llamados de estructura o periódicos y se van a referir a un conjunto de medios que van a dar a la unidad económica una capacidad general para producir, almacenar y vender. Esos serían los indirectos fijos. Y los directos fijos o propios, ¿sí? Del producto, que por una parte van a desaparecer si desaparece el producto. Es decir, si yo no tengo ese producto, ¿sí? No voy a tener este tipo de costos. Y por otra parte van a ser independientes del volumen de la producción y la venta y van a ser propios, ¿sí? De un producto o línea de producto o centro de actividad. En cuanto a este método, los márgenes y los resultados que pueda obtener, según el costeo directo perfeccionado, el costo final de esta explotación va a estar integrado por un costo del producto y el costo del periodo. Y a su vez ese costo del producto va a estar compuesto por los costos variables, directos o indirectos, así como también como sus costos fijos propios. Y ahí va a estar la diferencia entre el costo final de la explotación y el costo del producto. Hasta acá llegamos con la unidad número 10.